Eso, en primer lugar, un saludo a la señora alcaldesa, a María Eugenia. Muchas gracias, alcaldesa. Como siempre, venir a tu pueblo es un placer, sobre todo uno de los ayuntamientos implicados en todo el trabajo que se está haciendo desde hace ya años con la desbandada, y no solamente su ayuntamiento, sino también el pueblo de Salobreña y la sociedad civil de Salobreña, donde precisamente una de las asociaciones que impulsa esta actividad pues tiene su núcleo principal de acción, que es la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación. Hoy no nos puede acompañar su presidente, Isidoro Coello, porque está iniciando esa marcha de la desbandada que hoy mismo salía de la ciudad de Málaga, haciéndolo coincidir con la caída de la ciudad malagueña en manos de las tropas fascistas combinadas españolas, italianas y alemanas. De manera que el día 10 entrarán ya en la provincia de Granada y el día 11 llegarán aquí a Salobreña, precisamente a las 12 de la mañana. En Salobreña tendremos un acto aquí mismo, que será un acto también lúdico, como lo son todas las actividades que se están haciendo en torno a esa memoria democrática, esa memoria contra el olvido y contra ese fascismo que no muere nunca, que sigue estando presente. Y posteriormente habrá un autobús que nos lleve a Motril, donde seguirán las actividades ese día 11, ¿no? Que esperamos pues, que haya un gran apoyo popular, tanto de la gente de Salobreña como de todo el entorno de la costa y de la provincia de Granada. Las actividades las pueden ustedes en el Facebook de la desbandada, pueden ustedes ver la gran cantidad de actividades que se van a desarrollar y cómo se crea y se construye ese pequeño frente popular con multitud de asociaciones, de colectivos, de organizaciones políticas, de instituciones que se han implicado en las tres provincias, Málaga, Granada y Almería, pero también a nivel andaluz con el paraguas, nunca mejor dicho por el tema del logo, esta vez un poco pequeñito, no como otras veces, pero también el acompañamiento de la Junta de Andalucía. Falta mucha gente todavía porque desgraciadamente la memoria democrática tiene un contenido muy importante. Antes en la película había quien decía que la política no tenía cabida, pero que tiene una cabida tremenda, tremenda, porque precisamente la memoria es un elemento fundamental, es un arma de lucha, es una llamada a la acción para construir una democracia real. Porque como cantamos muchas veces en la calle, le llaman democracia y no lo es. Y el hecho más claro y evidente es precisamente que en la Diputación Provincial, y así empiezo a presentarme, la Diputación Provincial, soy diputado provincial de Izquierda Unida, votábamos por iniciativa de mi organización política y del Partido Socialista una moción de apoyo de la Diputación Provincial a todos estos actos. Y hubo un partido político que votó que no. Fíjense ustedes, era el manifiesto que pueden ver ustedes o que la semana pasada aparecía en el Ideal y en el Granada Hoy, el manifiesto en defensa de lo que es la memoria y en contra de un crimen de lesa humanidad. El Partido Popular votó que no. Eso significa que hay mucho que avanzar, que hay muchísimo que avanzar, porque sin embargo siguen defendiendo la prisión permanente revisable y sin embargo le niegan la justicia a miles de víctimas que siguen enterradas en las cunetas. Tendrán que resolver esa contradicción, pero mientras no resuelvan esa contradicción y sigan representando el franquismo sociológico, desgraciadamente no avanzaremos absolutamente nada y este país seguirá siendo pues, una burda comedia representada hoy día por su presidente Mariano Rajoy. Aunque a lo mejor de esto no toca hablar tampoco como de la brecha salarial. El Partido Popular votó que no y encima, casualmente, dos de esos diputados, una diputada y un diputado, son de la costa. Una ha sido alcaldesa de la ciudad de Motril, María Luisa Chamorro, y otro es concejal, Jesús, es concejal del Ayuntamiento de Almuñécar, diputado provincial. Votaron en contra. Y el Grupo Ciudadano, la nueva derecha, el nuevo neoliberalismo, más moderno, más guapo, pero iguales, no fue capaz de votar a favor y se abstuvo. Exclusivamente las fuerzas políticas que queremos y decimos representar a la clase trabajadora fuimos las que dimos ese apoyo y hoy cualquiera que visite la Diputación Provincial puede ver una gran pancarta
en la cual pues, se rememora a las víctimas y dentro de la Diputación lo primero que uno encuentra son todas las actividades de la desbandada. Igualmente estoy en la mesa no solamente como diputado provincial, sino también como secretario del Partido Comunista de España. Esos que cantan lo de la joven guardia, vaya, que me ha hecho mucha gracia ver a esta amiga pues diciendo el miedo que seguimos dando a los comunistas, porque desgraciadamente llevamos, como decía Néstor Guevara, un mundo nuevo en el corazón, y ese mundo nuevo da mucho miedo. La mesa en la que vamos a presentar ahora mismo va a hablar del exilio. Y el exilio es consecuencia de la guerra, por lo cual hay muchos exilios. Hay exilio hacia afuera y hay exilio hacia adentro. Pero la guerra sigue y la guerra continúa. A nosotros, en mi organización política, y está teorizado en multitud de sitios, esa guerra la llamamos lucha de clases. Por eso la guerra no es solamente la guerra que se lucha en los frentes de batalla, sino la guerra que día a día vivimos. Esta mañana con un grupo de compañeros y de compañeras vivíamos un pequeño episodio de esa guerra, encerrados en una casa, intentando que una familia no fuera desahuciada. Al final ha sido desahuciada. Y ellos viven ahora su pequeño exilio. Ese exilio que le ha arrebatado todo lo que tenían, porque tenían la esperanza de que no los fueran a echar, pero más de 40 guardias civiles han entrado para echarnos de la casa de una familia en la que el padre, con 59 años, jubilado por un ataque al corazón, cobra una pensión de 380 euros. Ningún miembro más de la familia tiene ningún salario, ninguna pensión, absolutamente nada. Y había una menor. Y fíjese usted, han fallado todos los protocolos, porque una menor no se puede quedar sin un techo. Y hoy una menor se ha quedado sin un techo porque los protocolos institucionales no han funcionado. Es una cosa terrible. Y esos exilios los vivimos todos los días. Y tenemos que ser conscientes de que es importantísimo acabar con ese exilio. Porque muchos nos sentimos exiliados dentro de nuestro propio país por la incomprensión, porque el mundo no entiende, el entorno, nuestro entorno social, no entienden que realmente o plantamos cara a este sistema injusto, el capitalismo, o realmente viviremos exiliados de nuestra propia vida, en nuestras casas o donde estemos, porque se nos priva de lo fundamental, de nuestros derechos sociales y de nuestra dignidad, porque al final de cuentas es lo que nos arrebatan día a día. Por eso hay que luchar contra ese burgués insaciable y cruel, como canta la joven guardia, insaciable y cruel, porque es la realidad, porque este mundo es así, porque los refugiados siguen llegando a España, esa España que no quiere acogerlos a pesar de que a nosotros nos acogieron antes, esa España que hoy en el refugio de Biznar, refugio albergue, alberga a casi 300 chavales venidos de todas partes del mundo, sin una garantía mínima, no han sido ni escolarizados. Y eso lo están parando el Estado español, la Junta de Andalucía y las instituciones que miran hacia otro lado. Esos son los exilios. Desgraciadamente, esa es nuestra realidad. Pero por eso es importante hacer memoria. Es muy importante hacer memoria porque esos exilios interiores los hemos vivido siempre. Y Carmen y Patrick nos van a contar una parte de esa historia para que sigamos cogiendo fuerza en nuestra lucha para revertirlo todo, para cambiarlo, para llegar a una sociedad realmente igualitaria. Carmen escribió este libro que se llama Testimonios de exiliados españoles, el campo de concentración de Buarfa en Marruecos. Y Carmen ha sido profesora, Carmen Valdivia Campos, en la Universidad de Montreal, en Canadá, y hoy día es profesora titular de la Universidad de Granada. Por otra parte, aquí a mi derecha, pero eso no tiene nada que ver, es simplemente una derecha geográfica que no política, está Patrick. Patrick es hijo de exiliados motrileños, él mismo se considera como motrileño. ¿No llegaste a nacer en Motril o no llegaste a nacer? En París. En Francia
Él está en una asociación, no lo voy a decir en francés porque sería totalmente incapaz y después si nos graban nos pueden sacar en cualquier sitio hablando mal francés, que se llama Asociación de Excombatientes Españoles. A ver. Asociación de Amigos de los Combatientes. Exactamente. Ahora lo dice Patrick. Y ellos dos nos van a hablar, Patrick fundamentalmente sobre la desbandada y Carmen sobre ese trabajo que ha realizado de los españoles exiliados, concretamente en el campo de Boualfa en Marruecos. Les voy a dejar solamente 15 minutillos, que les avisaré a los 15 para que a los 20 hayan terminado y así pues tengan ustedes la oportunidad de dirigir algunas preguntas a nuestros dos ponentes. Le damos inicialmente la palabra a Patrick y cierra la mesa Carmen. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Yo voy a hablar sobre todo del exilio desde Motril hacia Cataluña, que vivió mi padre con su familia, y luego el pasaje de la frontera francesa, cómo fue. Y para eso, hace unos años, en el 2005, hice una grabación de mi tía Pepa, que quedaban en aquella época, me quedaban cuatro tíos que todavía vivían y que habían hecho la retirada. Y tomé el magnetófono para interrogar a mi tía para que me contase cómo fue la retirada y su llegada a Francia. Lo he traducido al español porque ella hablaba nada más que en francés, pero me parece que con sus palabras podemos llegar más profundamente a lo que fue el exilio para ellos. Se puede uno referir a libros, dicen que, pero a mí me parece más importante el testimonio directo de una persona que lo ha vivido. Dice así mi tía Pepita: me acuerdo, cuando pasamos la frontera llovía, había muchísimos camiones y coches. Nosotros estábamos en uno, pero para proseguir el camino hacia la frontera tuvimos que dejarlo y también tuvimos que dejar algunas maletas y bolsos para seguir andando. Una vez en la frontera tuvimos que las mujeres y niños para seguir caminando y para los hombres dirección los campos de concentración. Ya no volvimos a ver a nuestro padre y habíamos perdido también de vista a Trini, la esposa de mi hermano Miguel, que él ya había pasado la frontera por ser mutilado de guerra, pero no querían dejar pasar a mi hermano Pepe, mi otro hermano que tenía 16 años. Por fin volvimos a encontrarnos todos y todos nos refugiamos en una casa en construcción, sin ventanas ni nada. Estábamos chorreando y mi madre abrió las maletas que nos quedaban. Pudimos cambiarnos y pasamos la noche en el suelo de esta casa. Estuvimos allí un cierto tiempo, saliendo de vez en cuando para tener noticia y saber lo que pasaba con nosotros. Nos dirigimos hacia la estación de trenes y seguían sin dejar de subir a los hombres. Como mi hermano Miguel tenía una carta de inválido, pudimos subir al tren, pero fue imposible para mi hermano Pepe hasta que Miguel lo agarró del brazo y consiguió meterlo con nosotros. El viaje duró 3 días y 2 noches. Las condiciones sanitarias eran pésimas y llegamos por fin a Brest, es una ciudad de la Bretaña. Llegamos por fin a Brest, ya que nuestro vagón estaba detrás de la locomotora y el tren iba dejando en cada estación un vagón para que la gente que estaba en ese vagón pudiese ser alojada en una colonia o en un hotel donde fuera. En la estación de Brest, es decir, en la estación de llegada, estaba la Cruz Roja francesa. Nos dieron de comer una sopa, luego nos ducharon y vacunaron, y en autocar nos llevaron a una colonia en Berthouma. Era un pueblo muy pequeño, con un cementerio alrededor de la iglesia. No teníamos derecho a salir ni nada, teníamos miedo. Mi hermano Miguel con otros empezó a protestar y finalmente nos llevaron al Hotel Beauséjour en un pueblo que se llama Le Conquet. Había un parque donde nos paseábamos, pero sin derecho a salir al pueblo. Después nos llevaron a La Salette, otro hotel-restaurante en Brest, donde teníamos cama y comida.
Decían que esto lo pagaba el gobierno republicano. Mis hermanos empezaron a trabajar en una frutería propiedad de un mallorquín. Estábamos cerca del puerto donde fondeaba la flota de guerra de la Marina francesa. A la declaración de guerra con Alemania el 1 de septiembre del 39, nos trasladaron a una nueva colonia en Purganú. Como teníamos derecho a salir de la colonia para ir a la playa que estaba muy cerca, los mayores, Miguel, Pepe y otros, hacían grandes hogueras donde metían piedras para calentar y luego nos las traían a la colonia y las colocábamos en nuestras camas para entrar en calor. Llovía y el agua calaba, poníamos sábanas para protegernos del agua. Me acuerdo, había un hombre ya mayor que se llamaba Antonio y tenía una hija. Nos daba clase porque nos habían negado la posibilidad de ir a la escuela del pueblo. Poco a poco la colonia se vació a medida que las familias conseguían averiguar el paradero del padre. Nosotros nos quedamos en Purganú, será porque mis hermanos se colocaron con el alcalde que tenía una bodega y además estábamos sin noticia de nuestro padre. Vivíamos en una casa con una sola habitación. El suelo de tierra. Por la mañana quitábamos los colchones y de noche vuelto a ponerlos. Durante la ocupación alemana íbamos a recoger mejillones y mi hermano Pepe los mandaba a París. Por cierto, mi madre se lastimó un riñón después de una caída en la roca. Mi madre murió en el 45, algunos meses después de mi hermano Miguel. A la liberación de Francia, Pepe se fue a París. Yo me quedé aquí en Purganú con Antonio, Paco, Manolo y Pedro. Y aquí hicimos nuestras vidas. Es el testimonio de mi tita Pepa. Bueno, tengo más cosas, ¿no? Pero me parece que si queremos entrar en debate, si queremos entrar en discusiones para contar más cosas, yo prefiero quedarme con ese pequeño testimonio con las palabras que ella tenía, mi tita Antonia, mi tita Pepa, que ya murió por desgracia. Ya no queda ninguno de esos 8 hijos que pasaron la frontera, ya no queda ninguno vivo. Que se quedamos nada más que los hijos y los nietos. Gracias. Buenas noches. Yo también soy hija de exiliado y lo reclamo. Mi padre fue sargento del Ejército de la República, se fue voluntario y lo nombraron sargento en 1938. Entonces yo también he recogido los testimonios de mi padre, de unos parientes y de un amigo nuestro que fue alcalde de Baza, Sebastián Pérez. Porque, bueno, yo pensaba que tenía que dejar constancia de todo lo que me había contado mi padre. Y aquí lo tenéis en este libro, Testimonios de los Españoles. Hay algo muy importante, este libro tiene una trayectoria, hemos estado presentándolo en el Ayuntamiento de Granada, Salón de Plenos, en San Fuente de Vaqueros, muchos sitios en Francia también. Y hay una parte muy importante en el libro, al margen de lo que... Yo lo he dejado, desde luego, tal como lo cuenta también Patrick, es decir, tal como ellos lo han contado. O sea, que yo no me interpongo entre el lector y el que ha testimoniado, sino que ellos lo van contando. Entonces, una parte muy importante porque hay el episodio sobre el campo de concentración de Bouarfa, en Marruecos, que es uno de los campos que crearon los franceses, de acuerdo con los alemanes, por el gobierno de Franco, para construir el transsahariano, que empezaba en Argelia, a través del desierto, pasaba por Marruecos y iban a llegar hasta Níger. Entonces, mi padre estuvo en este campo de concentración y, bueno, afortunadamente, él tenía muchos recuerdos y me lo ha contado y yo lo he dejado aquí. Y nadie ha publicado antes que yo lo que ocurría en este campo, o sea, de pe a pa, es decir, el trabajo que tenían que hacer, los castigos, el hambre que pasaban. Y luego, además, a lo largo de los años he conseguido fotografías también que me ha concedido otra familia, cuyo padre estuvo en el campo, pero luego tocó intendencia y tuvo la ocasión de hacer fotografías, ¿no? Porque la intendencia veía mejor que los de campos de concentración. Esta parte es muy importante, de hecho, hasta el punto de que la Amical de Mauthausen y otros campos de París me ha dicho que va a publicar un resumen del libro en su boletín de marzo y abril y me ha señalado que, bueno, la parte de campo de Bouarfa es que no hay nada. Ellos tienen un testimonio, pero un señor que llegó, que estuvo ahí y que dejó un escrito, pero que no se ha publicado nunca. O sea que hasta ahora
no había salido a la luz lo que ocurrió en el campo. Entonces, cuando hemos visto, claro, la parte bonita del exilio, que es México, ¿no? Que bien lo recibieron y tal, un primo de mi padre, un primo hermano, también estuvo allí. Cuando volvió aquí y se jubiló aquí con su mujer, pues también le preguntaba yo pues cómo había ocurrido todo, y me contó pues, que muy bien, lo recibió muy bien, ya lo hemos visto, no voy a repetirlo, pero quiero señalar que la otra cara del exilio fue los que, lo sabéis, los 40 años que tuvimos que estar fuera, pues tuvieron que estar fuera los exiliados y luego los que tuvimos que nacer fuera de España. Y además, pues la primera parte del exilio, de los que salieron por la frontera, fue totalmente distinta. O sea, que ellos tuvieron que vivir lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el que salió por la frontera, como mi padre, pues tuvo que estar en los campos de concentración del sur de Francia, Argelès-sur-Mer, Le Barcarès, Saint-Cyprien, las fatigas que tuvieron que pasar. Hemos visto ahí en el documental que estaban en la arena, que no tenían barracones. Cuando mi padre llegó ya había barracones, y él lo dice en el libro. Es decir, que los que llegaron antes que él llegó en febrero del 39, pues sí es verdad que tenía que hacer un hoyo en la arena, taparse con lonas o con lo que pudieran, porque no había barracones. Luego a ellos, afortunadamente a mi padre y a mis tíos abuelos no les tocó estar enfermos en esos campos, se pasaba hambre también, pero había muchas enfermedades. También había gente que moría pues, de cualquier tipo de dolencia porque no había ningún tipo de higiene y se comía mal, evidentemente. Luego, en estos campos de concentración empezaron a sacar exiliados, refugiados para las compañías de trabajadores extranjeros, en los que él participó también, y tenías otra posibilidad, es alistarte a la legión extranjera. O sea, que te quedabas en el campo o te metías a las compañías de trabajadores o te ibas a la legión francesa. Bueno, después de muchos periplos, le voy a contar toda la historia, tenéis el libro para daros cuenta de lo que pasó él y pasaron otros. Este amigo nuestro salió por Alicante, él era activo en la vida política, estaba en el Partido Socialista en aquel momento, tenía un cargo también creo, y salió por Alicante pues, con muchos, con el Stambul, que es un episodio muy conocido de la salida de España, y llegó a Argelia. Quiero decir que el gobierno alemán, el gobierno francés, el gobierno español, o sea, lo tenía todo planeado. Es decir, que a los que afortunadamente pudieron salir por Alicante en el Stambul, que algún otro barco, African Trade, algún otro hubo, y mi padre que salió por Bayona porque él sabía que los alemanes nos iban a matar y él iba buscando pues siempre a la salida. Cuando leáis el libro os vais a dar cuenta. Pues él llegó a Casablanca. Entonces lo tenían todo pensado. Estos gobiernos, los republicanos que llegaron a África del Norte, iban todos a trabajos forzados. Iban al Transsahariano. El Transsahariano era construir la banqueta de la vía, trabajos forzados, pasar hambre y luego castigos. Castigos dependían de cómo fueran los guardias y de cómo fuera también el jefe del campo de concentración, el teniente francés que estuviera al mando del campo de concentración. El campo de Bouarfa, concretamente, al margen de tener que picar 1 metro cúbico de piedra al día, obligatoriamente, si no lo picabas, porque no tenías suficiente fuerza física, pues te ibas a lo que llamaban ellos la tumba. La tumba era un hoyo que hicieron en el suelo, lo tapaban con una tabla y tenías que estar ahí 8 o 10 días, lo que a ellos les parecía, a pan y agua. Entre ellos había mucha solidaridad, porque el que no llegaba a picar el metro cúbico le ayudaban para que no tuviera que ir a la tumba. Mi padre, una vez que tenía mucha hambre, porque Bouarfa no había alambradas, como estaba en medio del desierto, pues había un pueblo al lado que se llama Bouarfa también, de marroquíes, y entonces había marroquíes que estaban por ahí. Tenía mucha hambre y entonces cambió las sandalias, llamaban sandalias, por un trozo de pan, con un señor marroquí, pasó por ahí. Cuando el teniente francés vio que no tenía sandalias, dijo, ¿dónde están las sandalias? Dijo mi padre, se las ha llevado el viento. Dice, bueno, pues si 10 días sin la tumba, o sea, pan y agua, y porque tenía sandías, cambió las sandalias. Eso, bueno, no os quiero contar toda la historia del libro, todo lo que cuentan los testimonios. Sí quería señalar, como hemos visto, lo bien, afortunadamente, que lo pudieron pasar los que estuvieron en México. Quería señalar la otra cara del exilio durante la Segunda Guerra Mundial. En Argelès-sur-Mer, en el sur de Francia, había 100.000 republicanos españoles. En Saint-Cyprien, también sur de Francia, 80.000 refugiados españoles. En Barcarès, 55.000. En Bran, que estaba por la zona también, 14.000 allí encerrados. En Agde, 25.000.
En Sept-Fonds, Jude, 16.000, en Vernet, 15.000, en Gurs, 26.500. Eso ya desde el 39, febrero, marzo del 39, esos fueron ahí. Luego, a mediados de 1940, la mayoría de los refugiados españoles que apresaban en el territorio francés iban a Mauthausen. A Mauthausen, si llegaron 20.000, que no son los que llegaron, las 3/4 partes al llegar se los cargaron a todos. Perdón por la palabra. Y los demás, pues para ir limpiando las fechorías. Te ofrecían había otras casas adecuadas para que te enfermaras y te murieras malamente, ¿no? O lo peor posible. Por ejemplo, en los campos de Vernet, de Gurs, Sept-Fonds, etcétera, que están por la zona de Toulouse, que he visitado no hace mucho, no sé si he presentado el libro por allí, pues, bueno, había gastroenteritis, morías de gastroenteritis, morías de lepra, de tuberculosis, de sarna, de tifus, de neumonía, etcétera. O sea, de enfermedades respiratorias, muchísimas. ¿Por qué? Les voy a dar el ejemplo. Me hicieron visitar el campo de Vernet, me dicen, Vernet es esto, es un campo que incluso podías labrar porque era tierra y rodeado de alambradas. Allí llevaron a 16.000 hombres, creo, más o menos, y no había nada, no había barracones, no había nada. Era febrero-marzo yo iba a mares, en esa zona, y hace un frío tremendo. Y allí los dejaron, o sea, en la tierra, allí, sin nada, sin barracones ni nada. Cuando luego tuvieron barracones, pues si salías fuera, pues era barro, porque como aquello no estaba el asfalto, evidentemente, no había piedras de nada, pues barro. Entonces, allí murió muchísima gente. En Mauthausen llegaron más de 7.000 españoles. Luego, la otra cara de la moneda, es decir, están los campos de exterminio, están los campos que te encierran ahí y te mueres de enfermedad o de hambre o lo que sea, y luego también los campos de trabajos forzados, que en África del Norte, ya he dicho lo del transsahariano. Entonces esta es la otra cara de la moneda del exilio, o sea, los primeros años que fueron por los campos de concentración, trabajos forzados y de exterminio. Luego, como a los republicanos españoles aprovechaban para todo, pues por ejemplo mis tíos abuelos fueron con el maquis, bueno, eligieron ese camino, que agradezco al maquis que les haya salvado la vida, porque cuando vieron que ya, que no podían luchar contra los alemanes, estuvieron luchando en primera fila, digamos, contra los alemanes, pues lo metieron en las minas de carbón, porque ahí los alemanes les respetaban la vida, porque necesitaban carbón para ellos. Luego se alistaron los refugiados españoles, los republicanos españoles, en los batallones extranjeros del ejército francés. Y saben ustedes que la 9 pues liberó París, fueron solo los españoles que liberaron París. También liberaron la ciudad de Foix, F-O-X. En el sur de Francia también había brigadas de guerrilleros españoles y tuvieron una participación decisiva en los combates de liberación de Francia. Entonces, esta fue la otra cara de la moneda, que lo de México estuvo muy bien, pero claro, a todos estos españoles les tocó lo peor, la verdad. Luego estaba otra, la organización toda, de la que probablemente habéis oído hablar, que eran también trabajos forzados. Era una construcción del muro del Atlántico, porque los alemanes se querían defender pues, de una posible invasión, entonces los pusieron ahí. Al principio había 15.000 republicanos españoles que fueron entregados por la policía francesa a los alemanes, directamente, los cazaban. De hecho, mi padre en Marruecos, lo veo ustedes en el libro, llegó a Casablanca, lo llevaban para Buarfa, saltó por la ventanilla del tren, se fue a Casablanca andando, se escapó, y luego en Casablanca lo acogieron unos pescadores españoles un tiempo, un día salió a dar un paseo lo que sea, y lo detuvo la policía francesa. Se escapó de la comisaría, pero luego hubo un chivatazo y lo cogieron a Buarfa. Quiero decir que a los republicanos españoles la policía francesa los cazaba, en Francia o en África del Norte. No tenías escapatoria, era muy difícil. Luego, en 1942, por ejemplo, otro ejemplo, en Argelia hubo una detención masiva de españoles. De pronto, pues, la policía francesa decidió, por mandato del gobierno, evidentemente, que tenía que detener a los españoles y directamente a los campos de concentración. Entonces, esta es la otra cara, pues, que no se ha tratado ahí del exilio. Luego, ¿dónde se fueron los republicanos españoles? Pues
¿Dónde se quedaron? Primero se quedaron 8.000 en Argelia, después, que pasó toda la Segunda Guerra Mundial, 4.000 en Túnez y 1.000 en Marruecos. ¿Dónde se fueron? A México, unos 25.000, al Reino Unido, 2.400, a Chile, 3.200, a Argentina, 1.000, a Venezuela, 5.000, a Brasil, 4.700, a Cuba, 1.500, a Estados Unidos, 1.000. Menos en otros países como Alemania Oriental, Checoslovaquia, República Dominicana, etc. Bueno, voy a ver si ya he dicho todo lo que quería decir. Bueno, sí, voy a añadir que nosotros, yo nací en Marruecos, mi padre al final se quedó en Marruecos, se casó ella, se quedó en Marruecos, y nosotros hemos tenido 2 exilios. Ellos, o sea, mi padre 2 exilios y yo 1. ¿Por qué? Porque lo de Marruecos, después de una vida estable y de una buena situación económica, etcétera, pues tuvimos que salir también. En el 64 tuvimos que irnos a Canadá. Marruecos se puso muy difícil, entonces vino una delegación de las Naciones Unidas porque éramos refugiados, no teníamos patria, tenemos donde ir. ¿Refugiados de dónde son? De ningún sitio, de ningún sitio, ni de España siquiera. Siempre te sientes un poco extraño porque has vivido en otros sitios y tienes esa sensación. Entonces nos dieron a elegir entre Australia, Canadá y Bélgica. A Australia se fueron muchos anarquistas. Y nosotros, bueno, mi padre eligió Canadá, que nos fue muy bien, porque, bueno, era una buena situación, un país, pues que, no es que nos recibiera muy bien, pero en fin, la situación, digamos, económica del país era adecuada y nos pudimos defender. Pues nada más, he terminado. Si tenéis preguntas. De sus exposiciones, y ahora tenéis vosotros y vosotras la palabra. Así que estamos atentos a vuestras intervenciones y una vez que se hayan efectuado las diferentes intervenciones, pues la ponente y el ponente pues responderán. Los alemanes iban a matar a todos los republicanos españoles. Entonces él, ya estando en los campos del sur de Francia, lo mandaban a trabajar en cortijos y eso estaban las compañías de trabajadores. Y él, cuando se había aislado en un sitio, decía, yo es que quiero saber qué rumbo está tomando la Segunda Guerra Mundial, porque no quiero estar desinformado. Entonces a los propietarios del cortijo les decía que les subieran el sueldo, porque daban un pequeño sueldo, y que ahora decían, no podemos pagar esa cantidad, se va usted otra vez al campo de concentración. Y dice, es lo que yo quiero, estar informado, un sitio donde pueda estar informado. Y así varias veces, y luego ya lo mandaron a Niort, que está pues por la zona de Burdeos, más o menos, y le gustó porque estaba cerca de una ciudad. Fue con un grupo para allá. Entonces, claro, él tuvo, cuando los alemanes ya llegaban al sur de Francia, ¿qué ocurrió? Pues que el comandante de los campos de concentración, uno de los comandantes, pensó que los iban a matar a todos. Entonces abrieron los campos, que eso me lo ha confirmado el hijo de un tío abuelo mío, que estuvo allí, que se fue al maquis luego, y me dijo, no, es que abrieron los campos para que la gente fuera donde pudiera, o a la legión, o donde pudiera, porque es que sabían que los iban a matar si los encontraban allí. Entonces mi padre, antes de que llegaran los alemanes al sur de Francia, a Barcarès y a Le Barcarès, a Saint-Cyprien, etc., pues él estaba ya en Niort. Entonces él estaba convencido que los mataban. Y cuando los alemanes estaban ya a 50 kilómetros de Niort, le decían los compañeros, él no sabía conducir todavía un coche, y les decía, vamos a coger un coche, vamos a huir. De hecho, los franceses llevaban huyendo por las carreteras, ¿no?, para irse a una zona todavía no ocupada, y no se decidía. Entonces ya pues se fue haciendo autostop, subiéndose a los camiones, los subían, usted español, suba, no sé qué, y dice, yo quiero un puerto, quiero salir de territorio francés. Llegó a Burdeos con un camión militar, porque lo dejaron subir, fue en bicicleta también, en fin. Y luego ya pues se fue para Bayona. Y en Bayona tuvo suerte que había un barco ya que estaba maniobrando, hizo unas señales y le mandaron una barca y lo embarcaron. No sabían a dónde iba ese barco. En ese barco yo le preguntaba siempre, ¿por qué iban en ese barco? Y dice, pues iban judíos, iban franceses, españoles, gente de todas partes, que querían salir de territorio francés porque los alemanes iban avanzando, ¿no?, imparablemente. Y entonces bordearon España y él tiró los papeles, porque dice, hombre, no sabíamos si íbamos a llegar a España o nos iban a desembarcar ahí, entonces tiró todos los papeles. Y luego llegaron a Portugal, y en Portugal, que estaba muy introducido el espionaje alemán, evidentemente, pues hubo un control policial, los cambiaron de barco. Y él, como no tenía papeles, pues como era tan listo, pues se cambió de fila y tal, que al final pues pudo pasar sin papeles.
no llegaron a Casablanca. Casablanca ocurrió como los que salieron de Alicante con el Estambul y llegaron a Alicante, a Orán, que no los dejaban desembarcar, el gobierno francés no los dejaban desembarcar. Los del Estambul estuvieron un mes en el barco sin poder desembarcar, que comieron gracias a la población española de Orán que les traía comida, porque los franceses, de ver el libro, le daban poco o nada. Y mi padre, el tiempo que estuvieron sin desembarcar, no lo sé, pero luego los desembarcaron y era verano del 40, ¿por qué? Porque los metieron en las escuelas, que estaban vacías en ese momento, de vacaciones escolares. Y luego ya, pues cuando empezaría el curso escolar, ya los embarcaron para Guarfa. Sí, entonces por eso fue por lo que llegó a Casablanca y así. Pero que él estaba convencido que los iban a matar. De hecho, hay un libro que se llama El Triángulo Azul, que son testimonios también de los republicanos que estuvieron en Mauthausen, que me lo regaló un amigo de una tía mía en Francia, dedicado y todo hace muchísimos años, y siempre lo he guardado, digo, esto no lo voy a donar jamás, vamos, ya hasta que sea muy vieja y sepa que a lo mejor falte dentro de poco, pues porque bueno, es una joya. Y de hecho el periodista que hace el prólogo dice, todos los republicanos españoles, eso en el 69 lo publicaron, todos los republicanos españoles que apresaron en Francia fueron directamente a los campos alemanes. O sea que no les perdonaban la vida, la verdad. Y yo por eso digo que mi padre ahí fue pues, muy inteligente, porque él sabía que y quería escapar, bueno, al final no tenían escapatoria, la verdad, ¿no? O sea, los que se fueron a México. Pero los demás ya veis que en África del Norte también pasaron por ahí. María Eugenia, tienes la palabra. Buenas tardes, gracias. Creo que es importantísimo lo que estáis haciendo, gracias a los que organizáis todo esto, pero también a personas como vosotros que dais voz a esa historia y bueno, que permitís que de alguna manera, personalizado en una historia concreta, veamos todos reflejados muchas historias que conocemos más o menos cercanamente. Me gustaría, si lo consideras fácil y oportuno, ya que tuvimos la oportunidad de conversar de algo que creo que es importante y que la mayoría de las personas que están aquí de Salobreña deberían conocer, porque Patria, además de contar la historia de su tía, está haciendo un trabajo importantísimo de investigación, y ya que se ha nombrado aquí Mauthausen, hay, por lo menos ahora mismo documentado por parte de él, 3 salobreñeros que tenemos constancia de que estuvieron allí, y él está rescatando esa historia, y me gustaría, si puedes, Madrid, no sé si has traído alguna documentación o lo tienes un poco en la cabeza, aprovechar que ya que estás aquí y estamos en Salobreña, hablase un poco de esas 3 historias, si puedes. Sí, perfecto. Gracias, María Eugenia. Sí, efectivamente, cuando estuve investigando sobre las compañías de trabajadores españoles que acaba de comentar Carmen, me di cuenta vi en un libro una relación completa de todos los republicanos españoles que estuvieron en un campo de concentración nazi. Es un libro de Benito Bermejo, se llama Todos los nombres, y allí figuran todos los republicanos españoles que estuvieron deportados. Y viene, está muy bien hecho, viene por provincia, por pueblo. Y cuál fue mi sorpresa al leer Salobreña, que había 3 salobreñeros que fueron deportados a los campos de nazi. Tengo los nombres aquí. Se trata de Manuel Pulido Noguera, nacido en 1906, de Antonio Paloma Alonso, nacido en 1918, y de Antonio González Galdeano, nacido en 1918. El único que salvó la vida en el campo de Mauthausen fue Antonio Paloma Alonso, que salió vivo en mayo del 45. Los otros 2, Manuel Pulido Noguera y Antonio González Galdeano, murieron respectivamente a final del 41 y el otro a principios del 42. Estos 3 muchachos, podemos decir, porque tendrían unos 20-21 años, fueron hechos prisioneros, como acaba de decir Carmen, por las fuerzas nazi cuando hubo los combates de junio de 1940, fueron hechos prisioneros en la compañía de trabajadores extranjeros. En un principio fueron llevados a los campos de prisioneros de guerra con sus amigos o con sus compañeros del ejército francés. Ellos no eran militares, estaban militarizados, se dedicaban a hacer fortines, a cavar trincheras, en fin, a hacer cosas en el frente, pero no llevaban armas. Fueron hechos prisioneros, 2 de ellos,
y fueron llevados al campo de prisioneros, como acabo de decir. Hay que tener en cuenta que en agosto de 1940 hay una reunión entre Serrano Suñer, que era en aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores del general Franco, con Himmler y Ribbentrop, que era también el ministro de Asuntos Exteriores alemán. Y en esa conversación llega a decirle Ribbentrop a Serrano Suñer: en la campaña de Francia hemos hecho unos 15.000 prisioneros que son de nacionalidad española. ¿Qué hacemos con ellos? Lo tenía en campo de prisionero. Y le contesta: para nosotros son completamente desconocidos. No son españoles para nosotros. Y lo primero deportado fueron en agosto de 1940, algunos días después de esta entrevista, fueron deportados, fueron cogidos de los campos de prisioneros donde estaban y fueron llevados al campo de Mauthausen. Y a lo largo de 1940, al principio del 41, vacian todos los campos de prisioneros de guerra, donde hay españoles republicanos, los sacan de allí y se los llevan a Mauthausen. En los 2 primeros años de la deportación, o sea que entre mayo del 40 y final del 41, fallecen el 70% de esos republicanos españoles. Como acaba de decir Carmen, por enfermedad, por maltrato, por falta de comida, en fin, por muchas razones. De esos 3 salobreñeros que podemos decir, 2 murieron así, de esa forma, rápidamente. Hay uno que murió en 9 meses, a pesar de ser bastante jóvenes, porque tenían uno había nacido en 1918 y el otro en 1906. Entonces se ve que sufrieron muchas penalidades, fue terrible lo que le ocurrió. Y el último, Antonio Paloma Alonso, que él sí sale vivo del campo, vuelve a Francia, se casa con una chica española de Asturias, también refugiada de la guerra de España, y allí hacen su vida, cerca de Sorio, una ciudad donde hay un excelente vino blanco. Y allí hace su vida, tienen 2 hijos, y todavía queda una hija que se llama Mercedes Even Paloma, que viene alguna vez aquí a Salobreña de vacaciones, y gracias a ella he podido reconstruir el itinerario de estos muchachos. Pero además existe la posibilidad, a través de la ITS, la Internacional, es un organismo que está en Suiza, que tiene recopilado todos los datos de los 40 millones de desplazados que hubo durante la guerra. Y entonces es muy fácil saber, se demanda un correo electrónico con el nombre, la fecha de nacimiento, lo que sea, y rápidamente te contesta diciendo, tenemos o no tenemos constancia de este chico. Y yo sobre cada uno de ellos tengo su estancia en el campo de prisioneros, dónde estudian primero, dónde estudian en la compañía de trabajadores extranjeros, dónde fueron hechos prisioneros por los alemanes, en qué campo de prisioneros de guerra fueron llevados y en qué fecha fueron llevados al campo de Mauthausen. O sea que gracias por darme la palabra, en fin, gracias a María Eugenia con la cual me entrevisté anteayer, estamos trabajando para ver si podemos recopilar más datos sobre estos 3 muchachos, pero desde aquí, desde Salobreña, porque a lo mejor hay familias que todavía viven, por lo menos en el caso de Antonio Paloma Alonso, que en su ficha de entrada en campo de concentración dice que tiene 4 hermanos, una hermana mayor y 3 más chiquitillos. O sea que es muy probable que en Salobreña haya descendientes de algunas de estas familias. Quiero volver a lo que se ve en la película. Al final, no sé si os habéis fijado, pone que hubo 200.000 exiliados. 200. Más. No, se equivoca. En vez de 200.000 son 500.000. 500.000. De esos 500.000, 100.000, entre 100 y 150.000 vuelven a España por diferentes razones. Que hubo el discurso de Franco diciendo, el que no tenga la mano manchada de sangre puede volver a España. Y volvieron muchos, o que habían perdido su familia, entonces estaban completamente en un país extranjero
sin conocer el idioma, estaban completamente perdidos y entonces volvieron a España. Los otros pues se quedaron en Francia. Lo que dicen algunos allí me parece un poco exagerado. No sé si hay algunos que confunden el trato que recibieron los republicanos españoles, que fue terrible, pero lo dicen los franceses. No, lo siento, señores. Fue el gobierno francés de aquel entonces que tuvo esa forma de actuar contra los republicanos españoles. No fueron los franceses, porque no. Si usted habla con los republicanos españoles que llegaron a Francia, reconocen que organizaciones de izquierda, partido político, sindicato, les ayudaron. El campo donde estuvo mi padre era una colonia que pertenecía a los sindicatos y lo pusieron a disposición del gobierno francés en aquel entonces para acoger a esas mujeres y a esos niños. Entonces no hay que confundir entre la población y la política del gobierno francés en aquel entonces. Aunque también hubo, por parte de algunos franceses, actitudes muy malas, porque había una propaganda durante la Guerra de España presentando a los republicanos españoles como asesinos de monjas, y en aquel entonces, en 1938, la religión católica estaba muy arraigada en Francia, o sea que eso tuvo también una parte de culpa de la forma que fueron acogidos algunos. Y voy a terminar sobre el campo donde estuvo mi familia, porque es muy gracioso. Cuando hice la fotocopia de la ficha de llegada, me llama la atención un nombre, Francisco Rabanera. Y resulta que Francisco Rabanera es Paco Rabanne. Paco Rabanne estaba allí en ese campo con mi familia, con su madre, su tía y sus dos otros hermanos. Paco Rabanne estuvo allí. Pasa que gracias a conocido que tenía de su madre, que era costurera, me parece, y tenía amistades, lo sacaron de allí. Pero Paco Rabanne, pues, todo el mundo se cree que es francés, pues no, es español. Y última anécdota, esa sí que es una anécdota que tiene mucho... cuando llegaron los alemanes al pueblo donde estaba mi familia, que ya habían salido de la colonia, los alemanes pues, fueron alojados en un hotel que había en ese pueblo, y fueron a ver al alcalde y le dijeron: necesitamos 2 mujeres para que vayan pelando la patata, lo que fuera, para hacer la comida. Bueno, pues, ¿qué hizo el alcalde? Pues fue en casa donde vivía mi abuela y cogió a mi tita Trini y a mi tita Pepita, de ella es el testimonio de antes, y le dijo: para cocinar de los alemanes. Pero allí no queda lo gracioso, es que al cabo de un mes, el capitán alemán que estaba al mando de esa guarnición fue a ver al alcalde y le dijo: bueno, ahora hay que pagar a esas mujeres. Tiene usted que pagarla. Entonces la pagó, pero claro, se corrió la voz en el pueblo de que los alemanes pagaban por los que hacían su comida y que hacían la cocina, y entonces echaron a mis 2 titas, Trini y Pepita, de la cocina para colocar a mujeres francesas que tenían los maridos en los campos de prisioneros de guerra. Bueno, esa es una anécdota, para que vean que la historia no es lineal, hay que saber, por eso me da miedo cuando dicen los franceses o los alemanes o lo que sea. No, los gobiernos, parte de la población puede ser también, pero hay que tener mucho cuidado porque eso no es así, no todo es blanco y negro, hay gris también, hay páginas grises en nuestra vida. Sí, respecto a la población francesa, evidentemente estoy de acuerdo. De hecho, al final de mi libro, en los agradecimientos, agradezco a la población francesa que ayudó a mi padre, a otros refugiados, a huir hacia la zona liberada de Francia, porque con mi padre lo hicieron, desde luego. Si es usted español, si sube usted al camión o al coche y tal, para ir pues huyendo, ¿no?, del avance alemán.
Y luego al maquis francés también, que le salvó la vida a mis tíos abuelos, no solo a ellos, sino a los demás también, que estaban luchando con ellos en las trincheras, pero que luego cuando vieron que estaba la cosa perdida, dijeron, venga, la mina de carbón. Y uno de mis tíos abuelos estuvo herido, lo escondieron en unas cuevas y ya una vez lo estuvieron cuidando y tal, y luego ya minas de carbón porque ahí sabían que no los mataban. O sea que sí que es cierto que no tiene nada que ver los gobiernos con la población francesa, evidentemente, o el gobierno de la época. Luego, por otra parte, hemos hablado de Mauthausen. En Mauthausen los refugiados españoles no tenían patria, porque de hecho, como dices tú, Serrano Suñer dijo, no, si yo esa gente no tengo nada que ver con ellos. Por eso les pusieron el triángulo azul. El triángulo azul era de los que eran apátridas, no tenían patria. Y luego la S de Spanish, ¿no? España, y Rot, España, o sea, rojo, español rojo. Luego, yo he conocido a 3 personas cuyos padres estuvieron en el campo de Buarfa, que decías antes que la gente no cuenta, no habla, no ha contado lo que ha pasado. Curiosamente, un chico de Málaga, cuyo padre estuvo en Buarfa, que el padre jamás habló de su experiencia, ni ellos preguntaron. 2 hermanas en Francia, cuando estuve presentando el libro ahí en Gauredon, cerca de Toulouse, igual, dijeron, nuestro padre jamás habló de ello y jamás hemos preguntado nada. Entonces, bueno, casualmente mi padre sí que, desde mi infancia ha contado algún detalle que por eso quizá era la semilla, ¿no?, que sembró y que luego al cabo de los años yo le dije, mira, vamos a ver si me cuentas desde el principio hasta el final todo lo que tú recuerdes, ¿no? Desde que la batalla del Ebro, etcétera, etcétera. Y es verdad que cuando nos sentamos a hablar del tema y haciéndole preguntas, pues por lo visto le ayudó a sacar de su memoria lo que estaba ahí, que no había olvidado, ¿no?, pues todo lo que he dejado en el libro. Y también pues este amigo suyo y nuestros parientes. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues... Perdón, yo quiero decir una cosa para terminar. Bueno, luego de las manos manchadas de sangre, eso evidentemente era mentira. O sea, el que no tenía las manos manchadas de sangre por ir a ver a España tranquilamente, no era verdad. Porque de esos se han fusilado a muchos, o a la mayoría, no tengo estadísticas, pero vamos, que era mentira. De hecho, mi padre quiso volver en 1957 para ver a su familia y se escribía, estaba con sus hermanas, y él no tenía las manos manchadas de sangre, fue un soldado, luego fue sargento y ya está, y salió, y punto, ¿no? Y le escribieron las hermanas, no vuelvas porque no, aquí ha venido uno de turista, de los de tu época y de tal, al pueblo, y a las 2 de la mañana dio la Guardia Civil y lo ha detenido. O sea que eso no era verdad. Muy bien, les voy a dar unos datillos simplemente pues, para que ustedes los conozcan. En el ámbito de los andaluces asesinados en los campos de concentración nazi hay un libro de un granadino, Ángel del Río, que tiene también esos listados y que creo que es muy interesante porque relata lo que fue la historia del campo. De hecho le llamaban el campo de los españoles, aunque los prisioneros más numerosos eran soviéticos. En la Diputación Provincial, cuando para final de año la visitéis, podréis encontrar un monumento a las víctimas granadinas de los campos de concentración, una iniciativa de nuestro grupo político en la Diputación Provincial, acompañada lógicamente, y como no puede ser de otra forma, por la izquierda del hemiciclo del Partido Socialista y Vamos Granada, que es la marca de Podemos en la Diputación Provincial. Igualmente, si visitáis, por ejemplo, Albolote y uno de los anejos de Pinos Puente, podréis encontrar también monumentos a las víctimas de Mauthausen, porque en la provincia de Granada fueron muchísimas las personas que acabaron en ese campo de concentración, en torno a unos 200, según los datos que da Ángel del Río en su libro. Igualmente, uno de los monumentos más impresionantes a las víctimas de Mauthausen es el que podéis encontrar en el puerto de Almería, con 167 columnas que representan a los 167 almerienses que murieron en el campo de Mauthausen. Y igualmente pues os recomiendo un libro que podéis descargar de internet, se lo estaba diciendo antes a Patrick, que se llama Los andaluces en el exilio del 39, que hace un recorrido a través de muchos investigadores andaluces y andaluzas y
inicial, ¿no? Porque el tema del exilio, desgraciadamente, es un tema que se está empezando a investigar ahora. Ha sido uno de los muchos temas olvidados y es ahora cuando se le está prestando algún tipo de atención por parte de las universidades andaluzas. Este libro en concreto lo podéis descargar en la página del Centro de Estudios Andaluces, al igual que la revista AH, esa es la inicial, que tiene también varios especiales dedicados a los andaluces y a las andaluzas en el exilio, porque no solamente fue Francia, el norte de África, fue también la Unión Soviética, fueron pues miles de personas que tuvieron que rehacer sus vidas, algunas de las cuales llegaron incluso a volver. Ahora la asociación que preside Isidoro, como antes os comentaba, Isidoro Coello, está haciendo un trabajo en el cual está estudiando la vida de uno de los diputados del Frente Popular, Antonio Pretel, que fue también secretario provincial del Partido Comunista de España en la provincia de Granada, su viaje a la Unión Soviética, digamos viaje como dicen eufemísticamente los libros, ¿no? Cuando hablan de Federico García Lorca que se murió, o de Antonio Machado que se fue de viaje a Francia, ¿no? A Collioure, fue en el Estambul con su familia a Orán y de allí fueron a la Unión Soviética, y cuando volvió a España se tuvo que volver a Moscú porque no tenía capacidad económica para vivir aquí y no había ayudas estatales, no hubo ayudas absolutamente para nada. Y igualmente cuando se habla de los franceses, Mauthausen nuevamente. Como España nunca fue un país reconocido entre las víctimas de Mauthausen, porque el gobierno español se negó a reconocerlos, Serrano Suñer decía que no eran españoles, que eran rojos, ese era el término, eran rojos. Hay un monumento español en Mauthausen, todos los países tienen un monumento y hay un monumento español en el cual se halla en territorio francés. El campo fue dividido en los territorios de las diferentes nacionalidades y en el territorio que corresponde a Francia, la República Francesa tuvo la generosidad de ceder un espacio para que los republicanos y republicanas españolas tuvieran su lugar de memoria, y los que hemos tenido la oportunidad de visitar el campo, ahí hemos podido rendir homenaje. Realmente a los gobiernos españoles no han asistido hasta que Rodríguez Zapatero fue por primera vez. No habían asistido nunca a los actos de conmemoración, pero como experiencia se siente uno muy raro yendo detrás de la Rojigualda en un sitio como ese. Os lo digo porque es una cosa muy extraña. Quizás porque nuestra propia identidad como españoles tenemos que volver a reconstruirla porque no se identifica con nuestro estado ahora mismo. Y bueno, simplemente deciros que en todos estos días, hasta el día 17, va a haber multitud de actos. Os invito a que vayáis a Motril con los compañeros de la Asociación 14 de Abril, que siguen su ciclo de cine. Mañana a las 7, no me acuerdo, a las 7, y no sé si el Teatro Calderón, yo es que me digo con los sitios, el Teatro Calderón, y de hecho Patrick va a estar en uno de los actos, si no me equivoco, porque le iban a hacer, pasado mañana, le iban a hacer un reconocimiento. Y por último, le voy a dejar la palabra a Patrick porque yo quería hacerle una pregunta. Es que tengo una mala costumbre de hablar muchísimo, lo siento, discúlpenme ustedes. Patrick, ¿cómo trabaja una asociación recuperando la memoria de los españoles en Francia? Porque es fundamental. Las asociaciones han sido el pilar sobre el que se ha reconstruido la memoria ante el olvido obligado que el Estado español ha puesto sobre la República y todos aquellos que defendieron esa esperanza, esa ilusión que representó la República. Muy simplemente porque nosotros somos hijos de una asociación que nació en 1938, que era amigo de los voluntarios de la Brigada Internacionales. A ver, y entonces en 1996, por cuestiones lógicas, biológicas, pues quedamos muy pocos brigadistas franceses que podían ocuparse de esa asociación. Y entonces fuimos unos cuantos, entre los cuales había dos diputados del Partido Comunista Francés, hijos de brigadistas, que se reunieron y hicieron una nueva asociación de ADER. Nos pusimos también a ser amigos de los voluntarios en la España republicana y amigos de los combatientes en la España republicana. O sea, que nuestro campo de investigación fue abriéndose. No nos limitamos a los brigadistas franceses o a los extranjeros que salieron de Francia para la brigada. También abrimos la investigación sobre
los republicanos españoles, porque somos muchos, en Francia somos muchos. Fíjese que quedaron 200.000, que como mi familia pues, tuvieron hijos, nietos, y somos muchos que llevamos, como diría yo, España en el corazón, vamos, es nuestra patria, tanto como la francesa. Porque yo me siento español cuando estoy en España y francés cuando estoy en Francia. Pero, y con eso quiero decir que hay muchas asociaciones a través de todo el territorio francés, es increíble, de asociaciones que mantienen vivo el espíritu republicano. Que no hay día, no hay mes sin que se bautice una calle con un nombre español, por ser vecino de este pueblo, por ser antiguo de la Brigada Internacional o antiguo del Ejército Popular de la República, sin que se bautice una calle con el nombre de uno de estos muchachos. O sea, que es un recuerdo vivo. Y quiero terminar para decir que los españoles, republicanos españoles, en el 44, cuando los maquis se engordan con la llegada de mucho más voluntarios, el primer puesto que le daban al republicano español era llevar la ametralladora, porque para ellos tener a un republicano español detrás de una ametralladora era símbolo de tener un tío valiente y que sabía lo que hacer. Claro, ese reconocimiento que tuvieron, pues, perdura. Cuando hablas de los españoles republicanos, pues todavía hay esa cosa que llega, que cuando le dices a alguien que eres hijo de español o lo que sea, pues tienes un buen recibimiento, quiero decir, ¿no? Es una memoria viva, y la historia de los españoles en Francia está por escribir todavía, pero han marcado muchas páginas con su sangre, han marcado muchas páginas que cuentan, ¿no? Quiero decir que es el honor de los españoles que estuvieron en Francia. Muchas gracias, Patri, muchas gracias, Juan. A ver, solo para terminar, yo formo parte también de una asociación de memoria histórica en Francia que se llama MER 82, o sea, MER 82. Esto es un llamamiento para que colaboréis si queréis. En change.org hemos pedido que el que esté de acuerdo que firme, porque en la zona esta de Toulouse, en uno de los lugares que fue un campo de concentración, quieren hacer una ganadería de cerdos. Entonces hay un señor que ha pedido permiso al ayuntamiento, han votado los concejales, que sí, la mayoría, eso ha ido al prefecto y estamos recogiendo firmas. Bueno, ha habido un artículo también de Cristina Fallarás en el público.es sobre el tema, me la llamé, y bueno, si queréis firmar, pues nos vienen bien las firmas. Ya tenemos 6.500, casi 7.000 firmas, y cuantas más firmas tengamos, mejor. Si no entráis por MER82 a través de Google, pues por el CIMER. CIMER es C-I-I-M-E-R, es decir, Centro de Investigación y de Interpretación de la Memoria Española Republicana, que tiene un centro de investigación también, trabaja muchísimo en los archivos, y bueno, y han hecho muchísimo trabajo de homenaje por ahí, se han hecho tumbas. De hecho, ese campo está considerado patrimonio nacional, entonces ahora, por lo visto, se lo quieren, en fin, quieren hacer caso omiso de que sea patrimonio nacional. Es una cosa tremenda. Nada más. Muchas gracias.